Son muchas las leyendas que se cuentan en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, pero muy pocos saben exactamente esta leyenda del Cerro del Chivo, la cual expone la señora María Elena. Muchas de las situaciones vividas con su abuelita cuando ella era apenas una niña, ya que sentía el deber de relatarlo antes de morir, para que las futuras generaciones sepan y conozcan de esta historia de leyenda y no quede en el olvido. Aquí la historia. Te invitamos a descubrir nuestro nuevo canal. Si te gusta el mundo paranormal, los ovnis, extraterrestres, los misterios y fenómenos inexplicables, todo esto y más, lo verás en el canal El Explorador Místico. Ayúdanos a conocer este nuevo contenido y crecer juntos. Suscríbete y regálanos un like. Sus visitas se dieron cuando ella tan solo tenía entre 5 y 6 años de edad. Relata que por ese entonces Acámbaro era un pequeño lugar y había muy poca gente. Para ir al Cerro del Chivo, a fuerzas tenías que pasar por el puente de piedra. Este era el único lugar donde se podía atravesar el río Lerma hacia el otro lado. Así como había pocos carros que transitaban, lo mismo eran camiones de pasajeros, burros, vacas y caballos. Era un lugar fantasma. Comenta que por ahí llegaban caminando hasta el Cerro del Chivo, que por ese entonces estaba muy lejos y prácticamente rodeado de milpas. Ella comenta que cuando su abuelita y ella llegaron al cerro, todo estaba en un silencio aterrador. Solo las chicharras se escuchaban cantar entre los árboles. Mientras caminaban, veían unas enormes rocas incrustadas en el cerro, que poco a poco se acercaban a ellas. Para llegar se metían entre las ramas hasta llegar a donde estaban aquellas enormes rocas, frente a las cuales se detenían. Su abuela temerosa siempre se paraba frente a una de las rocas. Veía hacia todos lados para asegurarse que no hubiera alguna persona que las estuviera vigilando o siguiendo, y en ese momento empezaba a rezar en silencio. Mientras su abuela rezaba, ella permanecía callada sin hacer ningún tipo de ruido, siempre agarrándole la punta de su delantal y rebozo. Aun a pesar de que su corazón palpitaba aceleradamente por el miedo que le entraba por estar en dicho lugar, ella permanecía junto a su abuela sin decir nada. Después de que su abuela hacía sus oraciones y de rezar por un largo rato, escuchaba hablar a su abuela como que hablaba con alguien. Inquieta por dicha situación, miraba para todos lados para ver con quién conversaba, pero no encontraba a nadie cercano. Por tal motivo su temor aumentó aún más. En aquel lugar su abuela pedía ayuda económica para ella y su familia, mientras el corazón de la pequeña María Elena empezaba a palpitar más, por no saber con quién estaba hablando su abuela. Cuando ella misma terminó de hablar con dicho ser invisible, le dijo a la pequeña niña: «Mira, hija, tápate muy bien la cabeza con tu rebozo, por ningún motivo vayas a voltear, para ningún lado, escuches lo que escuches y veas lo que veas». Así que ella, aún con temor, fue obediente y tapó su cabeza y solo dejó un pequeño hueco para ver dónde caminaba y no tropezar. Después, una de las rocas gigantes que estaban enfrente de ellas se abrieron lentamente como si se tratara de una puerta gigante. Su abuela y la pequeña niña entraron por un largo pasillo. Caminaron por aquel pasillo que se sentía lleno de humedad y era bastante oscuro. Este pasillo era ancho y alto, pero su piso estaba bastante parejo y se podía caminar con bastante seguridad. Mientras más caminaba, más se apoderaba el miedo de la pequeña niña. Por tal motivo,
casi se enredaba en la falda de su abuela. Sin hacer mucho movimiento, discretamente, ella volteaba hacia todos lados de los pasillos y, a pesar de la fuerte oscuridad, pudo ver a lo largo del mismo a unos hombres muy altos, como guardias, que tenían entre sus manos un escudo y una lanza de madera con punto. Ella, al ser solamente una niña, no supo si esos hombres estaban vivos o disecados, porque no veía que se movieran, y por la oscuridad no se podían apreciar muy bien, por lo que su miedo fue aún mayor. Ella siguió con su mano izquierda muy aferrada a la falda de su abuela y caminó sin despegarse un centímetro de ella. Cuando llegaron al final del pasillo, había una explanada grande con mucha luz. La explanada era redonda y alta. Tenía piso de baldosa muy limpia y elegante, pero no se veía nadie por ahí, solo estaban ella y su abuelita. Alrededor de la explanada había varias puertas gigantes de madera, pero todas estaban cerradas con gruesos candados. En la misteriosa explanada había un silencio total, parecido al de las iglesias, y solo por el eco de nuestras pisadas se escuchaba dentro. En el cerro de esta explanada estaba una verde y enorme mata de canela, y alrededor de esta había muchos barriles grandes de madera. Todos estaban llenos de dinero, de monedas de diferentes denominaciones. Esto ella misma lo vio. Su abuela y ella se acercaban a uno de los barriles. Luego su abuela tomó un cuarterón de madera y lo llenó de dinero, pero su abuela lo tuvo que rasar, porque según le dijo, no se les permitía tomar más dinero de la medida de un cuarterón al ras. Cuando tomó su cuarterón de dinero, lo puso dentro de una bola de ixtle que llevaba entre su rebozo y luego hizo una reverencia antes de retirarse. La pequeña niña seguía agarrada de la falda de su abuela, pero mientras daba un paso sentía como si una fuerza extraña la jalara de la espalda en cada momento. Cuando iban por el pasillo hacia afuera, aquellos hombres guardias todavía estaban ahí, pero ninguno de ellos se movía, por lo que llegó a pensar que estaban disecados. Le dio gracias a Dios por haberle permitido salir de aquel espantoso lugar, el cual jamás volvió a visitar, porque su abuela se murió repentinamente en una forma muy misteriosa y ella quedó con muchas interrogantes. Ella recuerda que le preguntó una vez a su abuela cuando pasaron por el río Lerma. Sobre el puente no aguantó más la curiosidad y le preguntó: ¿por qué tenían que ir al cerro por ese dinero? Su abuela volteó a verla con el rebozo envuelto en su cabeza. Su rostro dibujaba una sonrisa burlona que nunca se le pudo borrar de la mente, y le dijo: mira, hija, tú estás muy chiquita para entender estas cosas. Solo te voy a decir que este lugar es visitado por muchas señoras cada año, y todas vienen a lo mismo, por el dinero para sus familias. Su abuela le continuó explicando que eso empezó hace muchos años. Le comentó que solo debía saber que ahí les daba solamente un cuarterón de dinero, que en ese lugar les entregaban el dinero para sus familias, pero no debían agarrar más monedas de las que llevaban en la bolsa, y no podían regresar en el mismo año, sino hasta el próximo. Le comentó que solo su abuelita y ella podían saberlo, así que no dijera absolutamente nada de lo que vio y de lo que ella le contó. La niña le prometió que no diría nada, pero aún con más interrogantes le preguntó que quién le daba ese dinero, a lo que su abuela le contestó que una persona que ella no conocía, ni mucha gente, porque no se dejaba ver. Solo determinadas personas tenían la autorización para platicar con ella. Continuó contándole que esa persona es la que les daba la llave para poder entrar a ese lugar y llevarse sus gastos para sus casas. Años después,
María Elena se casó y le contó a su esposo lo que había vivido y visto junto con su abuelita en el Cerro del Chivo. Su esposo le preguntó si todavía recordaba el lugar exacto donde estaban esas rocas. Ella le contestó que se recordaba todavía, ya que dicha experiencia la habían marcado de por vida, por supuesto, y no había podido olvidar dicho camino. Un buen día decidieron ir a buscar aquellas rocas hasta dicho cerro, para localizar el lugar exacto donde estaba la entrada de la cueva. Pero ella se llevaría una sorpresa porque todo estaba diferente. Había muchas rocas y árboles tirados, además de maleza y hierba seca. Todo era completamente diferente y aquellas rocas jamás las encontró ni las volvió a ver. Su esposo creyó que le había mentido y la juzgó de loca. Años después, la señora María Elena le platicaron que algunas señoras de Acámbaro hacían rituales satánicos a puerta cerrada. Esto lo hacía, según lo que le contaron, para poder sacar cada año un cuarterón de dinero. Cuando el diablo se apoderó del tesoro del Cerro del Chivo, las señoras entraban a las explanadas, pero no podían zafar su dinero, ya que en el interior se les aparecía un duende que les decía todo o nada. Desde entonces ya nadie pudo sacar dinero de ese lugar. Muchos más hombres ambiciosos quisieron apoderarse de ese tesoro, pero solo se llevaron un susto, ya que cerca del cerro se les aparecía una bella mujer, muy elegante, que les trataba de enamorar inmediatamente. Esta es la leyenda que cuentan de la condesa. Esta leyenda se ha transmitido de generación en generación y sigue siendo hasta el día de hoy un misterio que será difícil comprobar algún día. Mientras tanto, Acámbaro, su gente y sus montañas seguirán siendo magia y misterio que encierran una infinidad de secretos, como lo han hecho hasta ahora a través del tiempo. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal, El Explorador Místico. Hasta pronto. Te invitamos a descubrir nuestro nuevo canal. Si te gusta el mundo paranormal, los ovnis, extraterrestres, los misterios y fenómenos inexplicables, todo esto y más, lo verás en el canal El Explorador Místico. Ayúdanos a conocer este nuevo contenido y crecer juntos. Suscríbete y regálanos un like.